porque tiene que ver con quiénes somos según el concepto de Dios y dónde estamos parados. Sabe que toda información que nos llega de afuera, por más que llegan de gente con un rango conocido en cuanto a lo natural, siempre te posiciona. El que no se vacunó te posiciona en un lugar de peligro. Y no es la verdad. Porque hay otros que defienden la postura de no vacunarse y a veces están mejor que los que se vacunaron. Son posiciones que no son correctas, no es una autoridad en lo que dicen. Te posicionan por tu estatus social, por el dinero que tenés, por el vehículo que manejás, por la casa que tenés o por la ropa que vestís. Todas esas situaciones son mentirosas. Lo único que es verdadero es lo que dice Dios. Porque en medio de todo esto hasta el enemigo se ha levantado y te ha tirado con su basura y con sus mentiras, declarando lo que tú no eres. Y te ha descalificado y te ha marcado, aún desde tu infancia muchas veces, que no fuiste un afortunado por no haber nacido en otro lugar o en tal familia, o porque no te tocó la suerte que a otro le tocaron. Y entonces uno queda marcado desde esa postura, y que son posturas mentirosas que determinan un estado de vida futuro que uno a veces no puede soltarse de esa red y no puede romper con esa estructura que la sociedad o el mismo enemigo nos ha colocado. Por eso es tan lindo conocer lo que la Biblia dice en cuanto a nosotros, qué es lo que opina Dios, qué es lo que en definitiva, lo más valedero, lo que dice Dios en su palabra. La primera carta del apóstol San Pedro apóstol, en el capítulo 2, la carta de Pedro, primera carta, hay una declaración hermosa que quisiera leer estos dos versículos primeramente. Dice, mas vosotros sois. Esto es una declaración de la palabra de Dios. No dice lo que ustedes están viviendo, cómo está su estado de ánimo, cómo está tu cuenta bancaria, en qué lugar o posición social. No importa nada eso. Acá lo que viene es un mensaje del cielo y una declaración que dice, ustedes son. Mas vosotros sois, dice la palabra. ¿Qué sois? Un linaje escogido. Es un pueblo que ha sido selectivo de parte de Dios. Fuimos elegidos por la gracia de Dios. Aunque a veces nadie nos elige para otras cosas, sin embargo fuimos elegidos por Dios, por su gran amor y su gran misericordia. Y pertenecemos a este linaje espiritual, celestial, que tiene que ver con la familia de Dios. Dice luego, somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Me gusta esta palabra porque nos posiciona en un lugar maravilloso, en un sentido espiritual, declarando Dios quiénes somos nosotros, para que ninguna mentira engañosa del enemigo, de la sociedad, de la gente, que venga como dardo de fuego del maligno sobre nuestras vidas, nos condicione. A mí lo único que me condiciona es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice que yo soy un linaje escogido. La Biblia me dice que soy un real sacerdocio. Me dice que soy una nación santa y me dice que soy un pueblo que fui adquirido por Dios con un propósito glorioso. Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a la luz admirable. Todo este llamado santo, todo este posicionamiento santo, tiene un propósito santo. Es que nosotros seamos los mensajeros, anunciadores de las virtudes de Dios, de los tesoros que están escondidos, de las riquezas de gloria que el Padre ha heredado a Cristo y Cristo en nosotros, y que la transmitamos a un mundo que está en tinieblas para que pueda ver la luz de la gloria de Dios. También dice la palabra del Señor, otro texto que quiero leer antes de ir al versículo central que quiero leer, en la carta de los Efesios, capítulo 2, Efesios capítulo 2, dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjese que de alguna manera lo que dice el apóstol Pablo aquí es lo que dice Pedro en la carta anterior que hemos leído. Era un pueblo que no habíamos alcanzado misericordia, estábamos apartados. Aquí dice que estábamos muertos en delito y en pecado. La gracia de Dios nos alcanzó, el amor de Dios nos conquistó, porque por gracia somos salvos, como dice la palabra, no por obra o porque alguna cosa tengamos para gloriarnos, no, por la misericordia de Dios fuimos rescatados, salvados, y dice que fuimos resucitados juntamente con Cristo, pero hay una frase ahí que quiero que usted la remarque, porque de eso vamos a hablar ahora, y nos hizo sentarnos con Él juntamente con Cristo, versículo 6, en lugares celestiales. No éramos nadie. El amor de Dios nos rescató, nos levanta de los muertos, nos resucita, nos transforma, nos cambia, y según la óptica de Dios y según la palabra de Dios, Él nos posiciona o nos sienta juntamente con Él en lugares celestiales. ¿Dónde estoy yo? Yo estoy acá ahora parado, físicamente, en la carne, parado detrás del púlpito hablándole a ustedes, pero espiritualmente estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Dónde está usted espiritualmente, si así lo cree, según el concepto de Dios? En lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Quiénes son ustedes? Ay, hermano, si supiera quién soy yo. No quiero que me cuente quién es usted. Yo quiero contarle lo que Dios dice, quién es usted. La Biblia dice que usted es un real sacerdocio, que usted es una nación santa, que usted es un reino de sacerdote, que usted es un especial tesoro que Dios ha escogido con un propósito glorioso, en la cual el Señor nos ha establecido en esta tierra para poder declarar las virtudes, las maravillas de la gloria de Dios a un mundo que se está debatiendo sin Dios y sin esperanza. Y quiero que vayamos ahora sí al último texto, al cual vamos a detener un minutito para hablar. Apocalipsis capítulo 1. Capítulo 1 de Apocalipsis, la segunda parte del versículo 5. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Fíjese que en todos los pasajes que estamos leyendo hay una declaración que antes éramos
lo que no somos hoy, y Él nos rescató de allí y nos posicionó. Al que nos amó, quien es Cristo, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, la obra redentora que Él hizo por nosotros. Y ahora hace una declaración como Pedro y como Pablo, con una diferencia, que esta declaración la hace Jesús. El libro de Apocalipsis. Verso 6. Y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El que nos amó y nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre, nos hizo, ¿qué cosa? Dígalo sin miedo. Reyes y sacerdotes. De eso quiero hablar por un minuto. A veces nosotros, cuando estamos mirando de qué manera nosotros podemos agradar a Dios, estamos pensando en qué cosas puedo hacer yo para que a través de mis actos o de mis buenas obras, entre comillas, puedo alcanzar el favor de Dios o puedo honrar al Señor con mis acciones. Y cuando nos enfocamos ahí, nos desenfocamos en la postura en la cual el Señor nos ha puesto. Y a veces es muy fácil nosotros, por ese amor al servicio o ese amor de agradar a Dios, estamos en un lugar donde no deberíamos estar, haciendo cosas que no deberíamos hacer, porque al mismo tiempo estamos descuidando nuestra posición y la verdadera acción de nuestra vida que debería estar llevándose a cabo donde Dios nos ha colocado. Dice la palabra que el Señor nos ha hecho reyes y nos hizo sacerdotes para Dios. Esta palabra reyes tiene que ver con una función de gobierno. Leímos en Efesios que el Señor nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Jesús no está sentado en lugares celestiales para servir como un sirviente, como cuando Él vino aquí en la tierra. Él está sentado en lugares altos para ejercer autoridad, para poder legislar desde las alturas y para poder gobernar. Si Él nos hizo sentar al lado de Él en los lugares altos, nos ha puesto en una posición de gobierno. Otras traducciones de la palabra dice que Él nos puso a gobernar. Ahora, ¿dónde gobernamos nosotros? Efesios capítulo 6 muy claramente dice el versículo 12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra seres espirituales, contra gobernadores de tiniebla, contra demonios, contra todo espíritus regionales que están afectando a la sociedad, que afectan al mundo, a la gente, porque en los aires está su dominio. El dominio que tomó cuando Adán perdió la autoridad, que luego la reconquista Jesús y se le entrega a su iglesia. Y a veces nosotros funcionamos en la postura del viejo Adán, creyendo que Satanás tiene más poder que nosotros, y nos olvidamos de funcionar en el nuevo Adán que es Cristo, que según carta de Efesios, Él nos dio todo autoridad, todo señorío y todo poder, y ha puesto al diablo debajo de los pies de la iglesia. Que entérese que somos nosotros la iglesia. Entonces, hoy tenemos un rol para cumplir que a veces nosotros nos desenfocamos. ¿Cuál es? El ejercer autoridad y legislar de los lugares altos. Si Dios me pone en un lugar y me dice, mirá, ahí están todos nuestros enemigos, gobernadores de tiniebla,
espíritu de maldad en las regiones celestes. Todo esto son lo que afectan a la sociedad, a la cultura, al gobierno, a todo la sociedad afecta. La autoridad no está en esa gente, está en esos espíritus dominantes. Entonces nosotros que tenemos la revelación de la palabra de Dios, Dios nos ha puesto a legislar en esos lugares altos para no ir en contra de los políticos, no ir en contra de los ministros de cultura, no ir en contra de las leyes naturales de los hombres, ir en contra de todas esas fuerzas espirituales dominantes para quitarle el poder y la autoridad y la influencia que ejercen aquí en la tierra. Porque si no luchamos nosotros, ¿quién va a luchar? Si Dios nos puso a nosotros. Él nos ha hecho reyes de la casta real para que ejerzamos autoridad espiritual. Y cuando Él entrega el poder y la autoridad para que ejerzamos ese dominio, Él no lo hace. No lo hace más porque ya lo entregó a su iglesia. Y nos hizo sentar en lugares altos para que desde ese lugar alto nosotros ejerzamos autoridad y también legislemos en un sentido espiritual. Que tú te puedas parar espiritualmente en el ámbito de tu dominio, sea tu casa, tu familia. El poder en tu casa lo tienes tú y no el diablo. Para que tú levantes tu mano al cielo y puedas reprender toda influencia del diablo sobre tus hijos, sobre tu familia, hasta el perro que está rabioso. Y ejercer autoridad espiritual. Dios te lo ha dado. Dios te ha dado autoridad para pararte en ámbitos de gobiernos espirituales donde el Señor te ha posicionado. Y tú puedes comenzar a legislar con autoridad porque Dios te lo ha entregado el poder para hacerlo. Y no importa que tú te veas o te creas que no eres capaz o te crees tal vez insignificante frente a esto, pero sin embargo Dios te ha vestido de poder y de autoridad para que a partir de esa posición tú puedas ejercer ese dominio. Un hombre apóstol de la fe que hoy está con el Señor, Kenneth Hagin, un día dijo, escribiendo en uno de sus libros de fe, daba un ejemplo muy importante. Y dijo, ¿quién tiene más poder? ¿Un camión cargado que viene a 100 kilómetros por hora en la ruta o un insignificante hombre de 1,50 m? Y todos dijeron, no, el camión. Sí, claro que sí. Pero si ese hombre de 1,50 m está vestido con un uniforme policial, ¿quién tiene más autoridad? Él levanta la mano en la ruta y ese camión que trae consigo 30 toneladas de carga y viene a 100 kilómetros por hora, cuando ese petizo vestido de policía levanta la mano, el camión tiene que clavar los frenos y someterse a la autoridad de ese hombre. Tal vez tú y yo seamos esos significantes personas que no tenemos el poder para enfrentar tamaña envergadura de autoridad y de poder demoníaco que se mueve sobre el mundo y la esfera en la cual nosotros vivimos. Pero Dios no nos ha dado un traje de policía, nos ha vestido con la autoridad del cielo, nos ha ungido con el poder del Espíritu Santo y llevamos el sello del decreto divino que somos nosotros. Es la casta que Dios ha levantado y les sirvió como iglesia según la carta de Efesios y le dio el poder y la autoridad para ejercer esa autoridad y ese dominio. Cada vez que nosotros nos quejamos de cómo está el mundo, cómo está la educación, la economía, cómo anda una cosa que otra allá, siempre encontramos al diablo para echarle la culpa. Y nos olvidamos que los mayores responsables somos nosotros. Que el diablo a veces hace lo que nosotros le permitimos que haga. ¿Te escuchó la historia alguna vez que encontraron al diablo sentado en el banco de una plaza llorando? Y le preguntaron por qué.
Y dice, los cristianos andan cometiendo macana todos los días y me echan la culpa a mí. Nosotros tenemos que ejercer esa autoridad, porque Él nos ha llamado a una esfera de gobierno. Y son muy pocos, aún conociéndolo, que lo ejercen en la práctica. Porque en la medida que tú vayas ejerciendo autoridad y tú te das cuenta que el nivel espiritual que Dios te ha dado de autoridad hace retroceder el avance del enemigo, vas a tomar mayor confianza que lo que Dios te ha dado es de Él, y no permitas que el enemigo avance en aquellos lugares que está destruyendo, como Él solo sabe hacer, porque Él vino para matar, robar y destruir. Pero hay otra palabra más que declara acá la Biblia, a la cual me quiero remitir un minuto, porque estoy haciendo un paneo nada más. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Dice algo acá la palabra que sigue. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Hoy quiero dividir esta parte en dos partes. Primeramente, nosotros somos sacerdotes para Dios, nuestro Padre. Él nos escogió y nos puso como sus sacerdotes. ¿Para qué? Para que el primer oficio sacerdotal sea para Él. En nuestra adoración, en nuestra consagración, en nuestra entrega, en nuestra comunión, en nuestra alabanza, para que día y noche nosotros podamos ejercer esta función de sacerdotes para Dios. Así como los ángeles administradores, serafines y querubines, dice que no dejan jamás de ministrar al Padre en el trono, en los cielos. Y dice que permanentemente están declarando: santo, 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 el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Él espera que de parte nuestra, esta casta de sacerdotes que Dios ha levantado para Él, no dejemos de todos los puntos de la tierra poder levantar una expresión de gratitud, de alabanza y de adoración al Dios de los cielos, porque Él es nuestro Rey. Y nosotros no tenemos que acercarnos a Él como muchas veces nos acercamos con la lista de pedidos del supermercado. Él está esperando primeramente que le honremos a Él como sacerdote, adorándole, glorificándole, ministrándole a Él como sacerdote para Dios. Porque Él espera primeramente a ser ministrado por nosotros. Nos hemos quedado con la segunda parte que ahora voy a hablar, y a eso le hemos dado mayor énfasis, pero no hemos olvidado de ser sacerdotes para Dios. Porque en el oficio sacerdotal, Dios espera y tiene una parte especialísima reservada para Él. Y es lo que nosotros no tenemos que olvidar. Por eso que desde nuestra función, aún en una reunión como esta, de reuniones que le llamamos el culto a Dios, no tiene que ser simplemente una función de servicio para la gente, sino que tenemos que tener nuestra parte para Él. La primera parte de nuestra reunión debe ser dirigida a Él. Por eso tenemos que pedir la dirección a Dios aún hasta de las canciones que cantamos, las oraciones que hacemos, que no arranquemos de entrada solo a pedirle o a contar, no, adorarle, ministrarle, honrarle al Señor, aunque sea con 4 palabras, pero que sean profundas al corazón de Dios, expresándole nuestra gratitud, nuestro agradecimiento por habernos salvado, por haberse derramado con tanto amor hacia nosotros. Porque Él espera que su pueblo le honre en adoración y en alabanza. Nos hizo reyes, sacerdotes para Dios. Pero en esta función sacerdotal, Él nos llamó también para ser sacerdotes, para ministrar al pueblo de parte de Dios. Y esto, mi hermano,
aquí quiero andar un poquito más, porque a veces nosotros pensamos que simplemente nuestra ministración a la gente, estamos oficiando sí como sacerdote para el pueblo, pero la palabra sacerdote va más profundo que ser un servidor. El sacerdote es el que intercede por la gente. Un ministerio de intercesión donde nos paramos entre la necesidad de la gente y Dios. Y nos paramos como sacerdote del Dios Altísimo, no solo para ministrarle a Dios, sino ahora ministrarle a la gente. Y hay momentos que todo se arregla con una palabra, con un consejo, con una dirección, con una enseñanza. Pero hay momentos que se necesita que como sacerdote ministremos en intercesión por ellos. Es sacar de las riquezas escondidas que están reservadas para los hijos de Dios y hacerlas saber a la gente que viene en sus miserias espirituales, en su dolor, en su angustia, en su tristeza, y enriquecerlo con las verdades reveladas en la Escritura y hacérsela poner en el corazón de ellos para que sean verdaderamente libres. Va a haber momentos que el intercesor, el sacerdote, va a tener que oficiar como un verdadero sacerdote, parándose delante de Dios para pedir misericordia por la persona, interceder y pedir por su salud física o espiritual, clamar a Dios e interceder por la hora de prueba o de tentación que la persona está pasando. De alguna manera resguardarla, cubrirla como sacerdote para que esa persona, el enemigo, no la engañe ni caiga en las redes del diablo. Ahí funciona el ministerio sacerdotal. Entonces decíamos al principio, hermanos, que tenemos que entender quiénes somos y dónde Dios nos ha puesto. Y no permitamos ser distraídos aún en nuestra vida cristiana para olvidarnos a la posición a la cual el Señor nos ha llamado. Cuando hablamos del sacerdocio, claro, miramos a los pastores o miramos al pastor y el resto está en la tribuna mirando lo que pasa acá arriba. Dice la Biblia que a todos el Señor nos llamó a ser reyes y a todos nos llamó a ser sacerdote. Cada uno, desde el momento que es redimido, salvado y rescatado por el Señor, llega a ser parte de esta casta celestial divina para funcionar como reyes y como sacerdote en el ámbito donde Dios lo coloque. No tenemos que lavarnos las manos y dejarle que los pastores hagan de todo. Como decía Javier, patear el córner y cabecear para hacer el gol. Es hora que nosotros ocupemos nuestro lugar, porque así como hay distintos niveles de sacerdocio, hay distintos niveles de oficios sacerdotales que nosotros podemos estar desarrollando en el lugar donde Dios nos ha colocado. Y hermanos, esto es una bendición, entender que somos sacerdotes para un mundo que está perdido, que podemos ser los anunciadores, como dice la Escritura, de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, que somos los sacerdotes que podemos gritar donde está el peligro para que no se caiga en el pozo la persona, y también llevarle la soga de salvación. Somos los que llevamos el remedio curativo para el dolor de las personas, o aquel que está en confusión, mostrarle la luz de la palabra donde está la puerta para su salida. Un oficio que hemos descuidado porque a veces estamos ocupando un lugar que no deberíamos ocupar y a veces nos hemos distraído, el enemigo nos ha engañado para tener nuestra conciencia tranquila diciendo: yo estoy haciendo alguna cosa importante para Dios, donde Dios quiere que estemos en el lugar que Él está. Y repito, hermano, para ir cerrando, muchas veces no tomamos esa posición porque no creemos lo que Dios dice. A veces creemos más lo que la gente dice de nosotros o lo que nosotros nos imaginamos de nosotros mismos. Y cuando nosotros
tomamos eso como una verdad, salimos del lugar de la posición donde deberíamos estar, donde Dios nos colocó y nos puso y quiere que estemos para ser un canal de bendición, y malgastamos el tiempo en lo que no tendríamos que hacerlo. Jueves en la mañana, cuando me tocaba a mí ministrar a los pastores, dije, Señor, empecé a ver las pantallas de todo lo que estaban, hombres de Dios con una jerarquía impresionante. Entre mí dije, Señor, ¿quién me llamó a mí a estar aquí a hablarle a ellos? Si yo me tengo que sentar a escucharlo a ellos, ¿por qué estos están aquí delante mío a escucharme a mí? Y en un momento dado dije, Señor, bueno, esto no es cosa mía, es cosa tuya, ayúdame. Así que le puse la primera y arranqué y comencé a soltar lo que el Señor puso en mi corazón. No me consideraba capaz ni en el nivel para poder hablarle a esos ministros con la talla y capacidad que tienen ellos. Cuando termino yo de hablar y comienzan a hablar ellos, todo agradeciendo a Dios por la palabra que habían recibido, que era la palabra justa que estaban necesitando. Y dije, Señor, yo que me estaba menoscabando y menospreciando a mí mismo, que no me creía en condiciones, si tú me pusiste en un lugar para hacer o decir algo, ¿quién soy yo para salir o para ponerme a un costado? Porque evidentemente me querías usar a mí para ser un canal de bendición para mis hermanos. Terminó la reunión y después de bendecirme los hermanos, me empezaron a escribir a nivel personal, agradeciendo. Yo dije, Dios, qué fácil nosotros nos hacemos un costado y nos deslizamos de nuestras responsabilidades cuando tú has preparado un lugar y una posición para que desde ese lugar nosotros funcionemos y seamos de bendición. Y hermanos, saliendo de nuestra área pastoral aquí, mira donde Dios te puso. Hay hombres y mujeres de Dios que están en racimos, por ejemplo, o en otros ministerios. Esta semana estuve charlando con un hombre de Dios al cual amo muchísimo. Él es coordinador de varios racimos, que por una causa X no puede salir de su casa, trabaja y está en su casa. Y desde su casa ministra a todos los racimos, y la suma de los racimos son cerca de 140 personas. Y él con su teléfono, con su computadora, cierra el trabajo y abre para los hermanos. Ahí ora, ministra. Unos testimonios extraordinarios. Él podría decir, no, mira el problema que tengo en mi casa, mira el problema de la enfermedad, mira el problema del trabajo, mira, no puedo hacer nada. Él dijo, no, si este es el espacio que Dios me dio, desde aquí voy a ministrar. Y el Señor lo está usando poderosamente. Y no solamente en los racimos, están metidos en otros ministerios también. Y en todos lugares el Señor les está dando frutos maravillosos. La única media hora que pudo salir en la semana a su casa fue para encontrarse conmigo, tomar un café y darnos un abrazo santo. Y yo dije, Señor, qué bendición que es el cuerpo de Cristo. No hay nada que nos limite, no hay nada que nos condicione para no oficiar en el lugar donde tú nos llamaste o estar posicionado en el lugar donde tú nos pusiste. Fíjese qué interesante que Jesús dice la palabra que Él nos hizo sentar, dice el apóstol Pablo, en lugares celestiales. Habla de sentar. El servicio hay que hacerlo de parado, porque el sirviente es el que está de pie, el que manda es el que está sentado. Y Jesús nos llamó a nosotros y nos dijo, te vas a sentar conmigo acá, porque vos no vas a ser un sirviente, vos vas a gobernar conmigo desde los lugares celestiales. Él nos va a dar la sabiduría, el entendimiento para ejercer desde la posición del lugar donde está Cristo la tarea que Él nos ha encomendado. Saquemos nuestra mentalidad que somos solo siervos
sirvientes, que está bien, porque todo lo que hacemos es parte de un servicio, pero que no nos olvidemos el lugar donde nosotros estamos. Yo tengo la costumbre de escaparme, ir adelante, y parte del día o de la hora termino siendo el portero, tocando el botón, abriendo, y viene Antonio y me reta. ¿Qué hace usted acá? Dice. Usted no es para estar acá, usted no es el portero. Sí, yo sé que no soy el portero, pero estoy en un lugar y no me rebajo siendo el portero, pero sé quién soy y dónde estoy. No sea que a mí me agarre la viarada algún día, digo, no, me gusta ser portero, me quedo las 24 horas siendo portero y me olvido de hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, porque muy rápido y muy fácil el enemigo nos distrae. Yo quiero que usted tome las armas de su milicia, porque a usted Dios lo ha capacitado, lo ha llenado de sabiduría, de gracia, de autoridad y de poder de Dios para oficiar como sacerdote y para oficiar como rey en la casa real. Y recuerde que esto no es un invento mío, ni un invento evangélico, ni un invento de la religión. Esto lo dijo Dios. Yo los he hecho a ustedes un real sacerdocio, una nación santa. Yo los he hecho a ustedes, dice el Señor, reyes y sacerdote para Dios y para una generación que está esperando ser ministrada con las riquezas del cielo. Amén, hermanos. ¿Soy claro en lo que digo? Tome esta palabra, por favor, y comience a oficiar desde el lugar donde Dios lo puso, porque Dios lo necesita y también el mundo lo está necesitando. Estamos de pie, por favor, vamos a orar. Y antes de orar, no me quiero olvidar que me pidieron que haga un anuncio, que a partir de esta semana las reuniones de los miércoles y de los viernes, en vez de ser a las 6, será a las 7. A las 7 de la tarde, tanto la de los miércoles como la de los viernes, y por ahora seguimos así los domingos a las 9:30 y también a las 5 de la tarde. Estamos a las 5 todavía, ¿no? Ya perdí el tren. ¿Está bien? Gracias, Javier, por estar con nosotros y venirnos a visitar. Se vino con una prole de ahí, desde la ciudad donde él vive, su esposa, hijos y hermanos. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar a Dios, hermanos. Queremos ponernos delante del Señor en esta mañana. Yo sé que a veces están esperando los hermanos a ver si oran por mí, a ver si me bendicen, a ver si me sanan, a ver si me liberan, a ver si me respaldan. Eso es hermoso. Pero hoy queremos orar por la palabra. Y queremos decirle al Señor que Él nos ayude a posicionarnos en Él. Que me ayude a creer lo que Él dice, quién soy yo. Y que me ayude a mí a creer que yo tengo que estar en el lugar donde Dios quiere que esté. Yo estoy frente a gente que a lo mejor me descalifica, me trata mal, no me reconoce. No me importa. Si yo no busco la opinión de la gente ni el favor de la gente, yo quiero saber qué opina mi papá de mí. Yo quiero saber qué dice el cielo de mí. Hasta los ángeles me respetan desde el día que el Padre dijo a través de Cristo: Él es mío. Él es mi linaje escogido. Él es mi nación santa. Él es parte de mi gobierno y Él es parte de mi sacerdocio. A mí lo que me importa es que el Padre me honre y no que me honren los hombres. Pero abre tu corazón a aceptar este desafío,
Porque en la función que tú aceptes y creas quién eres y dónde estás, Dios comenzará a usarte poderosamente para ser un canal de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, allí donde está, levanta tus manos al cielo. Yo recibo en esta mañana tu palabra. Yo creo y declaro que lo que tú dices es verdad. Que yo no me voy a guiar por sentimientos o emociones, o por conjeturas de hombres o de organizaciones. Yo me guío por tu palabra. Y tu palabra dice quién soy yo, dónde estoy sentado. Tu palabra dice para qué tú me has escogido. Tu palabra me habla muy claramente a dónde yo debo funcionar. Que lo pueda creer y recibir de todo corazón, Señor. En esta hermosa mañana que hemos venido a adorarte y a oficiar como verdaderos sacerdotes para Dios el Padre, queremos darte toda nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, todo nuestro amor, todo nuestro cariño a ti. Muchas gracias, papá, muchas gracias. Pero Padre, no queremos dejar solo de adorarte a ti. Posiciónanos para ser verdaderos sacerdotes en el ámbito donde nos movemos, sea nuestra familia, nuestro trabajo, en la escuela, en la universidad, en el estudio, en el taller, en el ámbito de política, en la sociedad, cualquiera sea el lugar. Señor, ayúdame a ser esa lumbrera. Ayúdame, Señor, a ser ese foco de atracción, a tener la palabra rectora para que lo que la gente necesita, para que la unción de tu Espíritu vaya calando en el corazón de los hombres y de las mujeres, trayendo a ellos también la bendición que tanto anhelan y desean. Y en el nombre de Jesús imparto tu bendición sobre la vida de mis hermanos aquí reunidos. Aquel que ha venido cansado, abatido, enfermo, que está en crisis, en la autoridad del nombre de Jesús, como sacerdote del Dios Altísimo, ministro por tu poder la autoridad del cielo, para que mis hermanos sean libres, toda atadura sea rota en el nombre de Jesús, y el poder de Dios sea glorificado en la vida de ellos. Bendice sus hogares, su familia, sus relaciones matrimoniales, sus relaciones de padres a hijos. Bendice su ámbito laboral, sus emprendimientos. Padre, dale sabiduría y entendimiento cómo funcionar en esta hora tan difícil. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy a ti la gloria y la honra. Y todos decimos amén y amén. Y glorifiquemos a Dios, por favor.